Buenas noches, Viviana. Por favor, si tienes alguna pregunta antes de comenzar, está levantando tu mano. Muy buenas noches, estimados diplomantes. Estamos comenzando la segunda clase virtual de carácter magistral dentro de nuestro diplomado denominado Gestión de Contrataciones Estatales. Estamos en el primer módulo introductorio, en el cual vamos a referirnos al marco general constitucional, al marco general de índole legal. Hemos ya estado hablando algo de la ley 1178, de la ley 977, de la ley 972. También vamos a referirnos, pero de forma muy general, a las normas básicas del sistema de emisión de bienes y servicios. Como dijimos en el primer encuentro que tuvimos, este módulo va a ser introductorio, preliminar, a otros donde ustedes con otros facilitadores van a poder ya introducirse de lleno a las modalidades de contratación, a los procedimientos previstos, plazos, pliegos de especificaciones, modelos de contrato, etcétera, ¿no? Entendamos, les pido y aclaro que este primer módulo es introductorio y de esa forma lo vamos a llevar. Como ustedes saben, hemos ya en el día de hoy terminado de subir a nuestra plataforma las 4 cápsulas preliminares de nuestra asignatura, de nuestro módulo. Les pido que puedan consultar cuando tengan un tiempito. Hemos tratado de hacer una síntesis de todo el programa de este módulo en esas 4 cápsulas, aunque obviamente no nos ha alcanzado el tiempo para poder referirnos a todos los temas previstos. Para ello están estas 3 clases virtuales que tenemos, las otras actividades y lecturas complementarias. Precisamente quería yo comenzar esta segunda clase prevista para el día de hoy a partir de esta diapositiva que les había mostrado la anterior clase, donde se encuentran los 3 links de los 3 videos que también hemos subido a la plataforma como material complementario. Son 3 charlas de aproximadamente
una hora y media de duración, varía de una a otra, donde se han referido expertos internacionales a los problemas que se generan en las contrataciones estatales, en las contrataciones públicas, en estas épocas de declaratoria de pandemia, cuarentena y lo que estamos viviendo no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Se hace un estudio comparativo entre la realidad latinoamericana, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, particularmente, con la realidad europea, Italia y España, esencialmente. Entonces, yo me he permitido hacer un resumen la última clase que tuvimos de todo lo que se concluye en estas charlas, pero no obstante, les vuelvo a pedir que puedan hacer el esfuercito, sacarse un tiempito y leer los tres, perdón, y escuchar y ver los tres links que hemos subido a la plataforma, ¿no? Les decía que en la anterior clase habíamos visto muy rápidamente y al finalizar que esta declaratoria de pandemia por la OMS el miércoles 11 de marzo hasta la fecha ha traído consigo una serie de problemas, repercusiones, incluso muchos dicen afectaciones al Estado de Derecho, restricción de libertad de locomoción, restricción de la libertad de trabajo, libertad empresarial, entre otros aspectos. Y sin duda, pues, si vamos a realizar un seminario, un curso, un diplomado, como es este el caso, en contrataciones estatales, ha influido también, o está influyendo en las contrataciones estatales, ¿no? Recordarán quienes me han estado escuchando la anterior clase que veíamos un comunicado de prensa que había sacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamando a los países que conforman esta parte del mundo, me refiero a Latinoamérica, garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la pandemia, ¿no? Es un poco largo el comunicado, yo lo voy a subir a la plataforma, esta presentación, para que lo puedan leer, pero en resumen, lo que refiere, y también ya les hacía alguna referencia en la anterior clase, es que por más emergencia sanitaria, por más restricciones y a la vez también excepciones a la norma que se puedan dar, estamos hablando de contrataciones en nuestro caso, no puede vulnerarse el principio de transparencia, ¿no? El principio de transparencia, que es una de las bases del Estado de Derecho, debe ser respetado, debe ser garantizado y asegurado. Eso me permitía, recordarán en este análisis muy rápido que hice de la incidencia de la crisis sanitaria COVID-19 en la contratación pública, buscar algunas soluciones, decíamos, ¿no? ¿Qué tipos de soluciones pueden haber para responder a las necesidades que nos genera una pandemia como la que estamos viviendo en lo que se refiere a nuestra materia, en lo que se refiere a contrataciones? Se habla mucho de medios electrónicos de contratación, quienes son abogados, ahora estamos con esto de las audiencias virtuales, de los webinars, etcétera. Lo mismo debería de ser en contrataciones, ¿no? Muchos países están adoptando las modalidades electrónicas de contratación, comisiones de calificación, comisiones de recepción, reuniones que pueden hacer para elaborar los pliegos de especificaciones, se tiene que hacer a través de medios electrónicos de contratación. Lo mismo los pagos, incluso los contratos. Entonces, necesariamente tenemos que adecuarnos todos, ¿no?, a la realidad que estamos viviendo, que es una realidad ya de más virtual que presencial. Prueba de ello, este diplomado que entiendo que está planificado para realizarlo casi exclusivamente de forma virtual, ¿no? Contra las contrataciones se refiere, decíamos que muchos países habían adoptado, o los que ya tenían, han complementado, han reforzado las funciones de sus oficinas, autoridades anticorrupción. Yo hacía aquí la comparación con nuestra realidad, ¿no? Decía que en Bolivia se han creado, se han fortalecido también porque existían, pero se han institucionalizado a través de una ley, la ley 974, las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción.
Además, tenemos un viceministerio de transparencia y lucha contra la corrupción del Ministerio de Justicia, que más o menos sería el órgano rector de estas unidades de transparencia. La pregunta es, como en otros países se está eh, fortaleciendo, reforzando las funciones asignadas por ley a estas oficinas, a estas unidades para el tema de contrataciones, para el tema de supervisar contrataciones, controlar contratos públicos, prevenir, contrarrestar posibles ilegalidades o posibles hechos de corrupción. Es un tema interesante que se ha discutido en estos seminarios, en estos 3 seminarios. Les reitero, por lo menos en esta parte del mundo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, coinciden en la necesidad de crear, si es que no lo tienen, o de lo contrario, reforzar sus oficinas anticorrupción. En Bolivia diremos, es necesario también reforzar las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, que por ley 974 están obligadas las entidades y más aún las empresas públicas de constituir dentro de sus estructuras centrales, ¿no? Pero además de eso, se han hablado en estos seminarios, se ha hablado mucho de cuáles serían las salidas legales que se le pueden dar cuando los contratos que estaban en curso, es decir, contratos firmados en ejecución, no pueden terminar de ejecutarse. Contratos de obra, contratos de servicio, u otros no pueden terminar de ejecutarse. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, es fácil acudir a la rescisión, a la cláusula resolutoria, aplicar lo que se llama cláusulas exorbitantes y con eso cerrar el asunto. Por ejemplo, se discutía mucho que si se va a ir a una cláusula resolutoria, una rescisión sin culpa de común acuerdo, debería de reconocérsele a la empresa al menos el daño emergente. Tal vez no el lucro cesante, pero sí el daño emergente. No sé todavía cuáles las soluciones que están dando las instituciones públicas que han tenido este tipo de situaciones o están teniendo este tipo de situaciones. En la experiencia profesional, en la profesión libre, yo estoy asesorando a un par de empresas en las que las entidades públicas nos han comunicado que se van a suspender la ejecución del contrato hasta que termine la cuarentena, ¿no? Se utiliza mucho el término fuerza mayor. Vamos a hablar también de eso más adelante. Es parte del módulo de contrataciones estatales. Pero no nos dicen por cuánto tiempo se va a suspender. Mientras tanto, hay gente movilizada, recursos pendientes de pago, etcétera, ¿no? Es decir, no es una solución definitiva, es una solución, digamos, paliativa. Habría que explorar un poco más otras instituciones que está haciendo el ABC, por ejemplo, que generalmente contrata o hace contratos millonarios para reparación, construcción de carreteras, etcétera, etcétera. Pero una de las salidas que daban era la rescisión. Hay contratos que ya no van a poder cumplirse, que ya no son necesarios ejecutarse. Les decía en la anterior clase, el presupuesto necesitamos para otros aspectos, para otras prioridades más importantes, equipos de bioseguridad, equipos médicos, etcétera. Así que por el momento, no es que no importa, pero por el momento no interesa mucho al Estado y a la institución el contratar esa carretera, ¿no? O el hacer la reparación de ese colegio, porque ya ni clases tenemos para una alcaldía, por ejemplo, ¿no? No hay clases presenciales. Se habló también, me pareció interesante, por eso lo anoté, sobre la innovación del derecho civil, ¿no? El Código Civil boliviano también prevé la innovación como una forma de extinguir la obligación cuando se la sustituye por otra nueva con objeto o título diverso, ¿no? Sería interesante, no he visto todavía en Bolivia un caso similar, pero en otros países están trabajando de esa manera que una empresa multidisciplinaria que se ocupa de varias cosas, en lugar de hacerme la consultoría que me estaba haciendo para hacerme una reingeniería, digamos, de mi personal que me interesaba mucho, ahora quiero que me haga, a través de la figura de innovación, una consultoría para ver el tratamiento de bioseguridad que voy a tener dentro de mi entidad, digamos, ¿no? Como una especie de compensación. Igual si una empresa trae equipos, ya no necesito tanto las computadoras que eran en su momento imprescindibles, ahora necesito más computadoras portátiles porque la gente está trabajando desde sus casas, etcétera, ¿no? Se utiliza mucho la innovación del derecho civil. También se ha hablado de tribunales especiales de resolución de conflictos diferentes al contencioso.
otros tribunales de resolución de conflicto más rápido, también diremos diferentes a las salas constitucionales que conocemos en Bolivia para los amparos constitucionales. Y yo les decía, ya en la última parte de la clase anterior, ¿y qué pasa con Bolivia? Les decía, yo tengo alguna percepción sobre el particular, es más, yo planteé este ejercicio como introductorio para que ustedes en aula puedan también, bueno, en aula virtual en este caso, puedan darme su opinión. Hemos visto, digamos, he tratado de resumirles unas 6 horas de seminario de la situación en Latinoamérica y en Europa sobre las contrataciones estatales. Y yo lo resumía en 3 aspectos fundamentales, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía, por un lado, el tema de las contrataciones o los procesos de contratación que estaban en curso durante la pandemia y que no pudieron concluir con la firma del contrato. Es decir, se quedaron antes de la firma del contrato. Pero ello no implica que la empresa o el particular haya movilizado recursos, haya movilizado gente, inclusive cuando se trata de obras, ¿no? O haya invertido dinero en boletas de garantía, etcétera, ¿no? Primer tema que, o sea, primer grupo de temas, digamos, que deberíamos de analizar, procesos de contratación en curso que no concluyeron por la pandemia, no se firmaron en realidad los contratos por la pandemia y quedaron ahí colgados muchos de ellos, ¿no? El segundo grupo era esos procesos de contratación que sí tienen un contrato firmado, pero no se emitió todavía la orden de proceder, la orden de inicio, pero ya como que, si hablamos de derecho administrativo, se generó un derecho expectaticio, ¿no? De la empresa, ya tiene firmado un contrato. Entonces, cambiarían las figuras dependiendo de la decisión que vaya a tomar el Estado. En el primer caso, cuando hablamos de procesos de contratación sin contrato, podríamos hablar de suspensión, de cancelación, de anulación, pero en este segundo caso ya tendríamos que hablar de la resolución, de la rescisión del contrato o la suspensión de la ejecución del contrato, no sé. Y finalmente, y quizás lo más preocupante de los casos, y hay muchos casos seguramente en Bolivia, son los procesos de contratación con contrato y parcialmente cumplidos, ¿no? Es decir, tenía que ejecutar el 100% de la obra X y yo estoy en un 50, 60%, pero por la pandemia lo tuve que detener. Bueno, sé que estratégicamente, por ejemplo, el sector de la construcción, con esta flexibilización de la cuarentena, ha vuelto a trabajar. Supongo que se han empezado a reanudar plazos en las entidades públicas, especialmente, porque estamos hablando de contrataciones estatales. No estamos hablando de contrataciones privadas, porque cuando se trata de privados, alguien me preguntaba esta mañana, un colega, y me decía, ¿cómo se puede regular la situación entre privados? Pues puedes sacar una ley, un decreto, una norma, por ejemplo, el tema de los colegios particulares o universidades privadas, que se quiere que se bajen pensiones, etcétera. Entonces, es un tema de particular, es muy difícil que el Estado pueda intervenir. Podrá generar directrices, tal vez exhortaciones, pero que intervenga va a ser bien difícil. Pero aquí estamos hablando de contrataciones públicas, es decir, el Estado sí puede intervenir, el derecho administrativo le faculta intervenir. Entonces, por eso decíamos en un momento de estos 3 aspectos que les acabo de tocar, que debería de pensarse en soluciones normativas, soluciones administrativas, soluciones contractuales o soluciones jurisdiccionales. No me creo el dueño de la verdad, puede haber otro tipo de soluciones también, pero me refiero a las soluciones normativas de que el Estado podía sacar alguna normativa particular, no para regir las contrataciones, como tenemos normativa, tenemos las SAPs, salieron decretos supremos de contrataciones directas para las contrataciones durante la pandemia. No me refiero a esas soluciones normativas, sino una solución normativa para definir la situación de las empresas o de los contratos con los cuales tenemos contratos firmados o notas de adjudicación, resoluciones de adjudicación sin contrato, o tenemos ya cierta parte del contrato de la obra del servicio ejecutado. Por ejemplo, ha llegado el primer lote de los equipos de computación y han sido entregados a la entidad. De los 1000 que tenía que traer, 500 han sido entregados, pero 500 han quedado porque ya no pudieron llegar por la pandemia y demás. O sea, ¿cuáles serían las soluciones normativas que podrían emerger del gobierno central, derecho administrativo puro, digamos, un decreto supremo, o será suficiente que el órgano rector se pronuncie? Habría que buscar una solución para ello, ¿no? Y hablamos de soluciones administrativas,
donde creo que sí muchas de las entidades han tenido que tomar decisiones de tipo administrativo, ¿no? Les decía en los ejemplos de los que yo puedo hablar, porque he visto decisiones que han tomado las entidades públicas, son que, bueno, te han cancelado el proceso de contratación, porque se extinguió la necesidad de contratación, o por fuerza mayor, amparados por las apps, y las apps dicen sin responsabilidad para el Estado, sin responsabilidad para la entidad, no obstante que estamos en época de coronavirus, estamos en pandemia y no se puede afectar el derecho al trabajo, al derecho a la libre empresa, etcétera, ¿no? Pero no quiero hablar todavía de eso ahora. Pero soluciones administrativas al fin. Soluciones administrativas en contratos ya firmados. Bueno, pues agarremos el contrato, ya pasaríamos a las soluciones contractuales en realidad. El contrato lo vamos a resolver. Busquemos las causales de resolución y si hay que saldar saldos, deudores y acreedores, lo haremos. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto me debes? Y bueno, se acabó el contrato, ya no puedes seguir, ¿no? Y finalmente, quizás lo más duro, las soluciones jurisdiccionales, ¿no? O sea, obligan tanto al Estado, en el menor de los casos, más al particular, a acudir a instancias jurisdiccionales o hasta constitucionales para reclamar que se le pague, que se le indemnice, que se le cumple el contrato, que no puede estar indefinidamente suspendido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con esos tres grupos de temas, de contrataciones, digamos, que han sido afectadas por la pandemia, y estos cuatro grupos de soluciones podríamos encontrar, de acuerdo a cada caso en particular, una solución, ¿no? No sé, si ustedes podrían, yo solamente termino con esto, este ejercicio, podrían ir pensando para cederles la palabra y que no se vuelva esto un monólogo simplemente, qué soluciones podrían pensar en los tres casos en particular. En la norma básica de contratación establece estas modalidades de contratación que tienen en pantalla: el apoyo nacional de producción y empleo, las licitaciones públicas, las contrataciones por excepción, por desastres y emergencia, la contratación directa con objetos específicos, ¿no? A partir de esta diapositiva nos vamos a ir a la segunda parte de esta parte introductoria, con lo cual ya terminaríamos el primer, digamos, el primer acápite de nuestro módulo introductorio al diplomado, para entrar al segundo, donde ya vamos a hablar algo de la Constitución, porque ya están las cápsulas, las leyes, y finalmente terminar con la tercera y última clase, que son, o se refiere ya a las normas específicas de contrataciones estatales, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que les decía hace un rato, si ustedes tuvieran ahora la oportunidad o el caso, el problema también, no solo oportunidad, de exponer un caso que de la forma que se está solucionando, nos serviría mucho para ir cerrando este ejercicio, ¿no? Yo, para que se vayan animando, les voy terminando de comentar el problema con el que tuve que enfrentar, ¿no? Lo que sucede es que la empresa que estoy asesorando, bueno, hace muchos años atrás, estaba trayendo equipos, casualmente médicos, ¿no? Son equipos médicos, es decir, que entrarían dentro de la excepcionalidad de la pandemia, pero no han sido contratados durante la pandemia, han sido contratados antes de la pandemia. El problema fue que cuando se declaró cuarentena, en el momento que se declaró cuarentena y se cerraron fronteras, el equipo ya había llegado a Bolivia, estaba comenzando a ser instalado, y como son equipos muy especializados, muy tecnificados, si vale el término, estamos hablando de un tomógrafo, de un resonador magnético o incluso de un acelerador lineal, demoran en un tiempo para ser calibrados, instalados y demás. El equipo físicamente ya está armado, digamos, ¿no? Pero comenzó la cuarentena y los especialistas que tenían que terminar de ponerlo a punto y funcionando, además que tenían que hacer pruebas de funcionamiento con pacientes y demás cosas, tuvieron que salir del país. Salieron del país, estamos hablando de marzo, ¿no? De más o menos el 19, 20 de marzo, tuvieron que salir del país. Y bueno, no se pudo terminar de entregar el equipo. Abril, mayo, estamos ya en junio, recién hace un par de semanas, como que nos notificaron de la entidad pública, no os voy a decir cuál, de que deberíamos de continuar con el armado, ¿no? Bueno, más que armado, ya estaba armado con la instalación del equipo. Pero yo me pregunto, ¿y cómo vamos a cubrir o cómo deberíamos haber cubierto esos 2 meses anteriores? De acuerdo al plazo contractual,
En marzo estábamos en plazo, teníamos, digamos, del 20 de marzo unos 10 días más, de acuerdo al plazo, para terminar de instalar el equipo y probar con un paciente. Pero no pudimos cumplir ese plazo. Entonces, bueno, surge ahí una, yo diría más que discusión, un interesante debate con la dirección jurídica de la entidad pública, ¿no? De parte de la empresa, nosotros hacemos una nota, una solicitud, comunicando la imposibilidad de continuar con la instalación por razones de fuerza mayor, y amparados en la fuerza mayor, que era el COVID-19 y la declaratoria de cuarentena y emergencia sanitaria, pedimos que se firme un contrato modificatorio, ¿no? Me amparo en las normas básicas de contratación, pido que se hagan informes técnicos y legales y que está adecuadamente sustentado, reitero, por la fuerza mayor y además sustentado por los decretos supremos que declaraban cuarentena e impedían que podíamos seguir con esa instalación. No obstante, el otro lado, la entidad pública nos dice, pero el contrato, la leyenda del contrato, también nos permite una segunda posibilidad, me dice la directora jurídica. Y esa segunda posibilidad es suspender la ejecución del contrato. Evidentemente, en el modelo de contrato, especialmente cuando se trate de provisión de bienes, está prevista una cláusula que habla de la suspensión temporal, incluso de la definitiva, ¿no? Y en esa suspensión temporal, igual por fuerza mayor, se puede por un tiempo determinado suspender el contrato. Igual se requiere un informe técnico legal, quizás sí, quizás no, porque discutíamos con ella una resolución administrativa, pero bueno, alguna comunicación escrita necesitamos, ¿no? Al final la solución se decantó por el lado de la entidad pública, ¿no? Ellos emitieron sus informes técnicos y legales, suspendieron el proceso de ejecución del contrato. El contrato ya estaba firmado. No estábamos suspendiendo el proceso de contratación, sino la ejecución del contrato. Y bueno, hace 2 semanas nos comunicaron la reanudación de plazos y entiendo que ya hemos cumplido con la instalación. Obviamente no acaba con la instalación y prueba de un paciente, sino tenemos que capacitar a la gente, que también eso se complica, porque si viajes al exterior, traer gente del exterior, pero bueno, ya vamos a ver en el camino cómo vamos resolviendo, ¿no? Pero esas soluciones, uno se refiere cuando habla de soluciones administrativas, contractuales, normativas o jurisdiccionales. Un ejemplo más, en Argentina se emitió casi a la par del decreto también que emitieron de declaratoria de pandemia, emergencia sanitaria y demás, a la par se emitió una resolución eh, administrativa suspendiendo los plazos de las contrataciones, ¿no? Tanto las contrataciones que estaban en curso, que aún no habían sido adjudicadas, las contrataciones que estaban adjudicadas y aún no se había firmado el contrato, y las contrataciones que estaban ya en ejecución, ¿no? Es decir, contratos ya firmados, ¿no? Se emitió una resolución de suspensión de plazos. Entiendo que en Bolivia no he escuchado, tal vez ustedes han escuchado alguna suspensión general, pero sí he escuchado y he leído en el periódico especialmente algunas suspensiones por entidades, ¿no? Recuerdo que el haber leído en el Senacir, por ejemplo, suspensión de plazos, pero más que todo para procesos internos administrativos. No sé si específicamente hay una suspensión de plazo para procesos de contratación, ¿no? Pero eso, como les decía antes de entrar a este ejercicio, no soluciona el problema, ¿no? El empresario quiere terminar su trabajo, quiere cobrar, quiere seguir pagando a sus empleados, no quiere cerrar su empresa, ¿no? Y ahí se complican las cosas y hay que buscar soluciones, ¿no? Me pareció interesante cuando el, el expositor argentino de los videos que espero los puedan ver, decía, la rescisión del contrato sin culpa por fuerza mayor es la mejor salida, pero en ese caso el Estado tiene que reconocer el daño emergente. Quizás no el lucro cesante, pero sí el daño emergente. No va a seguir el contrato, pero se tiene que pagar los gastos en los que se han incurrido, ¿no? O sea, ambos perdemos más o menos, ¿no? Yo como empresa pierdo mi ganancia, pero recupero lo que he invertido y el Estado obviamente va a tener que pagar también eso, ¿no? Pero ahí va a jugar seguramente otro aspecto fundamental que deben estar pensando ustedes, el régimen de la responsabilidad por la función pública, o sea, ¿en qué me amparo yo para pagar un daño emergente? Tal vez ahí habría que pensar en una solución normativa. No sé si alguien quisiera comentar, opinar algo para no cansarlos yo hablando y hablando. Después ya vamos a pasar al segundo tema. Y también me voy a permitir hablarles y aclararles algunas consultas que me hacían sobre las tareas que están colgadas en la plataforma. No sé si alguien tiene un comentario, una pregunta sobre esto.
Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, por favor. Usted nos hablaba del tema de los contratos. En el contrato está establecido el tema de caso fortuito, fuerza mayor, incluso los temas de resolución. ¿Qué pasa en las órdenes de compra y o servicio? Mire, nosotros teníamos una orden de compra suscrita antes, un día antes de que se declare la cuarentena rígida. Y el proveedor tenía 15 días calendario para hacer la entrega del bien. Y ya hemos entrado en la entrega, en la cuarentena rígida, entonces no se ha podido entregar el bien, obviamente por este tema de la pandemia. ¿Qué figura se puede tomar en este caso donde no nos amparamos como en las cláusulas que está establecida en el contrato? Ya. De todas formas, aunque no podamos ampararnos en las cláusulas contractuales porque no hay contrato, lo primero que podría decirte y recomendarte o recomendarles es que en las órdenes de servicio y en las órdenes de compra deberíamos de ser, eh, no solamente esta experiencia de la pandemia, sino otras en su momento nos enseñan, lo más cuidadosos posibles para prever algunas contingencias como esta que pueda presentarse, ¿no? Ustedes si han podido subir a la plataforma, aprovecho tu pregunta, en la tarea número 3 precisamente les pido que puedan hacer una orden de compra u orden de servicio y traten en esa orden de compra y de servicio tratar de incorporar la mayor cantidad de elementos de seguridad y de previsión para cualquier caso que pueda presentarse, ¿no? Pero bueno, estamos ante la situación de un modelo, digamos, de orden de compra y de servicio que es muy simple, donde simplemente se le comunica al proveedor que tiene ese plazo para poder ejecutar o para poder entregar los equipos o el servicio que había sido requerido. En ese caso en específico, ya entrando a la pregunta y a la respuesta que yo podría darles, lo que tiene que aplicarse es la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Que ya de forma general regula no solamente los procesos de contratación que terminan con contrato, sino regula los procesos de contratación que también pueden terminar con orden de compra y orden de servicio. Y entre las posibilidades que te da la norma básica, cuando ya has emitido la orden de compra o de servicio, obviamente no puedes aplicar cancelación, suspensión ni anulación, porque ya es como si se hubiera firmado el contrato y es emitida la orden de servicio. Antes sí podías haberlo hecho dentro de una modalidad de contratación que termina con orden de servicio, sino simplemente tendrías que ir a la posibilidad que te da la norma de aplicar el caso fortuito o en este caso la fuerza mayor, ¿no? Entendemos que más que caso fortuito es fuerza mayor, porque el COVID es un evento de la naturaleza, ¿no? A nivel internacional se está utilizando la lógica del caso, perdón, de la fuerza mayor. Entonces deberíamos de utilizar la fuerza mayor para a través de una resolución, podría ser administrativa, podría ser una nota, hay digamos, un modelo en este caso a seguir, una nota, los abogados decimos un auto, un decreto, firmado por el RPC o el RPA, bueno, en este caso sería seguramente el RPA, el que tendría que suspender por el tema de la fuerza mayor el plazo de presentación o de entrega de los equipos. Eventualmente, si no lo ha hecho, en esos 15 días se ha cumplido el plazo, tendríamos la contingencia de que no ha cumplido la empresa proveedora con la entrega del equipo en el plazo establecido y podríamos nosotros obviamente incluso hasta castigarle en el SICOES, ¿no? Dejar sin efecto la orden de compra, pero eso iría en contra de la fuerza mayor que se tiene, ¿no? Y por el otro lado, para terminar la respuesta, la empresa también podría demandarnos porque es un caso fortuito, es una fuerza mayor claramente establecida, declarada con decreto a nivel mundial, etcétera, etcétera, que podría exigir que se respete la fuerza mayor y que una vez que esto y se desaparezca esa causal de fuerza mayor, recién podría correr el plazo nuevamente, ¿no? En lo formal debería de existir una resolución, un auto, un decreto, una nota de comunicación a la entidad, perdón, a la empresa diciéndole que se ha suspendido el plazo por esta emergencia sanitaria. Si no existiera eso, de todas formas, no creo que encuentren una base legal como entidad pública para dejarle sin efecto la orden de compra, la orden de servicio, cuando sabemos todos que estamos en una situación de fuerza mayor, ¿no? Que es lo que ha traído el COVID-19, ¿no?
Así podríamos resolver, digamos, un caso como el que planteas, ¿no? Ahora, si queremos resolver, yo les decía eso, ¿no? Y en esta diapositiva también está la posibilidad de la resolución del contrato, también lo podemos hacer, ¿no? Porque al final nada está escrito sobre piedra y como el COVID-19, la pandemia, la emergencia sanitaria, nos da la opción, que acabo de decirles, de recuperar, de mantener estos contratos y el tratar de más bien hacer que esta emergencia nos permita ampliar los plazos, modificar los contratos, modificar las órdenes de compra, las órdenes de servicio por fuerza mayor para que se cumpla el contrato, también nos da pues insumos esta emergencia que estamos viniendo para dejar sin efecto el contrato, ¿no? En este caso podríamos dejar sin efecto la orden de compra o la orden de servicio por fuerza mayor. Como por fuerza mayor puedo suspender los plazos y darle la oportunidad a la empresa a que me entregue el equipo en un plazo mayor al que estaba previsto porque hay una causal establecida, por fuerza mayor también yo puedo dejar sin efecto la orden de compra o la orden de servicio, siempre y cuando respete también lo que les decía hace un rato, algunos gastos que hubiera incurrido el proveedor debidamente documentados en lo que se llama liquidación de saldos deudores y acreedores, ¿no? Es decir, podría tener las dos opciones y tu pregunta me permite ver esas salidas, más que todo, bien lo has dicho tú, no hay contrato, pero yo lo voy a seguir llamando salidas contractuales o administrativas que te permiten cerrar un contrato, pero sin tampoco perjudicar a la otra parte. No estamos en una época de pandemia, habría que llamarlo al empresario y decir, vamos a dejar sin efecto la orden de compra y tenemos que sentarnos para liquidar saldos de deudores y acreedores. Si es que has invertido algo, ¿no? Siempre, seguramente hay una inversión, por ahí él ha hecho un pago anticipado y demás, entonces podríamos ver la otra opción, suspenderemos el plazo, te daremos unos días más, ya estamos en una flexibilización de la cuarentena y a partir de hoy, digamos, vuelve a correr el plazo de los 15 días para que nos puedas entregar el equipo, ¿no? O sea, para eso está la fuerza mayor, el caso fortuito, incluso la normativa prevé otras causas debidamente justificadas. Yo lo acomodo más el COVID-19 a la fuerza mayor, pero también podría adecuarse a otras causas debidamente justificadas en cuanto a los decretos supremos que han ido declarando y ampliando la cuarentena y emergencia sanitaria, ¿no? Y precisamente en esta diapositiva, para cerrar este tema, están en esas posibles opciones que uno puede tener para dejar, para resolver, para solucionar, digamos, una situación contractual que ha sido afectada por la pandemia. No estoy hablando, porque la segunda parte voy a hablar de eso, no estoy hablando de procesos de contratación durante la pandemia, ¿no? Vamos a hablar seguramente los casos que están todos los días en la prensa, el caso de los respiradores, el caso de los balines u otros que pueden haber. Ese es otro tema que también es importante de análisis para nuestra asignatura. Pero lo que quiero hablar ahora y terminar con esto es los procesos de contratación que no tienen nada que ver con la pandemia, pero han sido afectados por la pandemia, ¿no? Imagínense una licitación pública internacional, que debe haber muchas que ha hecho la ABC para la construcción de una carretera interdepartamental, que tal vez ya está adjudicada, tal vez ya está en ejecución o estaba en ejecución y ha sido afectada, ¿no? Es decir, no tiene que ver con la pandemia, no es bioseguridad, no son equipos ni nada, pero, y tampoco se ha contratado durante la pandemia, sino antes, pero ha sido afectada por la pandemia, ¿no? Hay un tema, y con esto sí termino, que refiere el derecho administrativo, que conoce el derecho administrativo como la aplicación de las cláusulas exorbitantes, ¿no? Entendemos eso y también lo vamos a ver el día de hoy, como que el Estado se encuentra en preferencia, digamos, el Estado tiene mayores derechos, mayores prerrogativas frente al particular en un contrato administrativo. Aunque parezca injusto, ¿no? En una relación particular, el comprador y el vendedor tienen los mismos derechos y obligaciones de demandarse uno al otro y no puede ningún juez, ninguna autoridad darle mayor derecho en detrimento de uno al otro. En cambio, en el derecho administrativo sí el Estado tiene la posibilidad de incorporar cláusulas exorbitantes, ¿no? ¿O qué dicen ustedes, por ejemplo, cuando seguramente ya han visto y también van a ver durante todo el diplomado,
cuando en un contrato, en un modelo de contrato con el Estado, se pone una cláusula de rescisión unilateral, pues. Es decir, y lo peor que la cláusula claramente dice, ¿no? El Estado en cualquier momento, la entidad en cualquier momento, puede resolver este contrato sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad todavía, dice, ¿no? La cláusula exorbitante total, o sea, injusta. O sea, ¿cómo vas a resolver sin causa y en cualquier momento? Pero eso está previsto en el derecho administrativo, ¿no? Hay forma de equilibrar eso. La única forma que se ha encontrado en la doctrina es precisamente el contencioso administrativo. Ir al contencioso administrativo para un poco equilibrar si es muy injusta la decisión que está tomando o esta cláusula exorbitante es muy vulneratoria de derechos fundamentales, ¿no? Otra cláusula exorbitante, sin duda para mí, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir ahora, es la suspensión, la cancelación y la anulación de un proceso de contratación conforme al artículo 28 de las normas básicas del sistema de emisión de bienes y servicios. Dice lo mismo que en el caso de las resoluciones, ¿no? Que puede suspender el Estado, cancelar o anular un proceso de contratación en cualquier momento sin responsabilidad. Es decir, ¿y qué pasa con lo que yo he invertido? ¿Qué pasa con la movilización que he hecho de gente? He gastado dinero en preparar pliego de especificaciones, ¿no? Cuando yo estoy al otro lado, digamos, del, del escenario, les digo a los empresarios, es que estás contratando con el Estado, no estás contratando con el particular y obviamente es diferente contratar con el Estado y con el particular. Y les explico la teoría de las cláusulas exorbitantes. Ustedes van a encontrar en un modelo de contrato, en las normas básicas de contratación, en la ley de procedimiento administrativo, muchas cláusulas exorbitantes que obviamente la única explicación doctrinal que tienen es que una de las partes es el Estado. No hay otra explicación. Porque si fueran los dos particulares los que están contratando, estamos frente a una ilegalidad, frente a una arbitrariedad, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería terminar esta parte de la exposición y pasar a la segunda. También voy a explicarles en los trabajos, no se preocupen de ello, lo vamos a hacer. Doctor, disculpe. Adelante, adelante, con mucho gusto. Doctor, Adelante. buenas noches. Disculpe una consulta. Sí, si bien se tiene procedimientos para la compra de bienes y servicios, tenemos normativa en la 181, pero ahora se ha visto que se está generando nuevos decretos, normativa, ¿no? Efecto del COVID. Sí. Ahora, ¿cómo se va a aplicar este procedimiento, ¿no? El procedimiento de la adquisición de equipos, por decir, en este tiempo de pandemia? Y por otra parte, no sé si el Estado ya está trabajando en este sistema de contratación de bienes y servicios, ya, pero con el pandemia presente, ¿no? Y cómo se va a desarrollar en las diferentes modalidades de contratación. Sí, gracias, son muy buenas preguntas y en esta introducción a la diplomado de gestión en contrataciones estatales nos cae en el momento, digamos, oportuno, ¿no? Yo les decía en alguna oportunidad, en la anterior oportunidad, mejor dicho, que una de las preocupaciones que deberíamos de tener como Estado, algunos de ustedes deben ser servidores públicos, ex servidores públicos, o abogados o profesionales que están en el área de contrataciones, es qué tipo de contrataciones nos espera después del COVID-19, ¿no? Yo les decía, en las discusiones que se han dado en estos 3 seminarios que les he compartido, una de las principales preocupaciones era esa, ¿no? Decían, tenemos que nuevamente acelerar la economía, tenemos que salir de la crisis económica que se nos viene, necesitamos invertir dinero, necesitamos que las empresas empiecen a trabajar, producir, etcétera. No podemos esperar procesos de contratación largos como los que están previstos en las normas actuales. Es nuestro caso también. Una licitación pública internacional puede durar fácilmente 2 meses, una nacional 45 días o más. Entonces, cambiemos la normativa, decían ellos, yo comparto también y aplico eso para Bolivia, ya sea una normativa por lo menos post pandemia transitoria, si vale el término,
o una normativa post pandemia ya definitiva, porque muchas veces se ha pensado, yo trabajo en este tema de contrataciones en lo académico muchos años, en una nueva norma básica de contratación. Ustedes han debido ver, y seguramente ese ha sido su interés también para entrar al diplomado, o uno de sus intereses, que la norma básica de contratación ha sido una y otra vez modificada, ¿no? Una y otra vez modificada. O sea, entiendo que la última actualización que tenemos de septiembre de 2019, que también ya lo hemos compartido y subido a la plataforma para que les sirva durante todo el diplomado, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 modificaciones, ¿no? Por eso se ha preparado un texto, digamos, un texto completo, un texto único, para que no tengamos confusiones de cuándo ha sido modificado qué artículo. Se ha pensado mucho también en una ley de contrataciones para darle mayor estabilidad en el tiempo. Mi criterio para responder esa primera pregunta es que la contratación post pandemia para acelerar nuestra economía, para dar la oportunidad a los empresarios de que puedan vender sus productos, puedan importar sus equipos y contratar con el Estado de forma eficiente, es aprobar una contratación, ya sea transitoria o ya sea nueva, definitiva, pero con procedimientos mucho más acelerados, ¿no? No diré, no puedo adelantar decir, pero quizás en la última de las sesiones que tenemos podemos discutir eso, me parece interesante. De todos modos lo van a discutir durante todo el diplomado, pero no diré una contratación directa para todos los casos, por ejemplo, ¿no? Pero se puede acelerar la licitación pública, se puede acelerar tiempos, se puede mejorar los procedimientos, les decía hace un rato, las contrataciones electrónicas, por ejemplo, por qué todo tiene que ser presencial y demás, por qué tanto papel, por qué no podemos presentar simplemente documentos escaneados en los procesos de contratación y solamente para firmar el contrato, digamos, presentar los documentos originales, etcétera. Yo pienso que debe haber una nueva norma básica de contratación post pandemia, ya sea transitoria para acelerar la economía o ya sea definitiva, pero con procedimientos más ágiles y eficaces. ¿Qué estamos haciendo ahora? La segunda pregunta, que en tu caso era la primera, ¿no? Lo que yo considero que Bolivia ha adoptado, la posición que ha adoptado Bolivia, es emitir un decreto supremo que ha sido ampliado en determinadas ocasiones. Estamos hablando de, lo tengo acá, les había mostrado en la anterior clase. Estamos hablando del decreto supremo 4174 del 4 de marzo de 2020, por el cual se ha autorizado al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas y a las entidades de seguridad social de corto plazo, de manera excepcional efectuar la contratación directa. Entonces, se ha sacado un decreto supremo especial para las contrataciones de medicamentos, dispositivos médicos, bioseguridad, equipos médicos, etcétera, con lo que te da a entender que todas las demás contrataciones, creo que por ahí va la pregunta, deben aún cumplir con lo que dice la norma básica de contratación. Ahora, la norma básica de contratación, y ahí va la segunda parte de esta segunda respuesta, prevé varias modalidades de contratación. Y entre una de ellas, como les decía también hace un rato, está la contratación por desastres y emergencias, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, estamos frente a un desastre. Y también está con causales cerradas la contratación directa, ¿no? Considerando la época, la etapa que estamos viviendo, esperemos que sea temporal y lo más antes posible pueda pasar, debemos definir el tipo de contratación que estamos realizando. Si, por ejemplo, soy Ministerio de Salud, vamos con ese ejemplo del decreto, y estoy contratando equipos de computación o equipos de escritorio, digamos, ¿no? Que es una compra recurrente, no tengo por qué recurrir al decreto de contratación directa, no aplica. No es equipo de bioseguridad, no es equipo médico, o sea, no está atendiendo al COVID-19. Tendré que aplicar la norma básica de contratación. Si es una contratación directa, menor, no sé, amplia, tendré que aplicar alguna de las modalidades que se presenten. Si soy otra entidad pública, Ministerio de Gobierno, y ahorita voy a entrar a los otros ejemplos que quería verles, y estoy comprando equipos de bioseguridad, bueno, en ese caso quizás podrían pararme en la contratación directa.
obviamente cumpliendo lo que dice la reglamentación que ha emitido el Ministerio de Salud sobre la compra de ese tipo de equipos. Pero si estoy contratando lo que ha sucedido recientemente, armamento o gases lacrimógenos, etcétera, debo cumplir la norma de contratación de las apps, que casualmente en ese caso también es una modalidad o una causal, mejor dicho, de contratación directa, ¿no? No debo perder de vista que la pandemia, la contratación directa que establece el decreto supremo de la pandemia y emergencia sanitaria, es para equipos médicos, de bioseguridad, todo lo que pueda servirme para atender de forma eficiente la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Otros tipos de contratación, otros objetos de contratación que no entran dentro del alcance de ese decreto, se aplica la norma básica de contratación, que en ningún caso ha quedado en suspenso. Ahí tenemos modalidad de contratación menor, amplia, licitación pública. Y es a través precisamente de esta misma normativa, de la norma básica de contratación, que tenemos también que resolver los problemas que les he planteado en este primer ejercicio, ¿no? Los contratos que están en curso, los contratos que han sido ejecutados parcialmente, o los procesos de contratación que no pudieron concluir, como el que preguntaba la compañera, ¿no? Bueno, no sé si hemos podido responder en algo a la pregunta, pero tal vez con estos ejercicios más que veamos, podemos ir un poco viendo los efectos del coronavirus en las contrataciones estatales, ¿no? No sé si han visto este comunicado que recientemente sacó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿no? Se refiere a un contrato internacional en el que lamentablemente estamos siendo afectados como país, ¿no? Se refiere básicamente que el COVID-19, declarado el 11 de marzo como tal, ha obligado a que el contrato de compra-venta de gas natural suscrito con Petróleo Brasileiro, Petrobras, en virtud de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, se aprobó la fuerza mayor invocada y respaldada por Petrobras a causa del COVID-19, ¿no? Entonces está aplicando la causal de fuerza mayor dentro de la ejecución de ese contrato internacional. Dice, el sector hidrocarburífero no es ajeno a los impactos de la pandemia y está experimentando cambios al igual que el resto de las actividades económicas en el mundo. Esta nueva realidad afecta a la actual obligación contractual de Petrobras, 14 millones de metros cúbicos de gas natural por día. No obstante, ambas partes estamos realizando las mejores gestiones para alcanzar los niveles de compra y venta contractual. Estamos frente a la modificación de un contrato internacional por fuerza mayor, porque inicialmente Petrobras estaba obligado a consumir 14 millones de metros cúbicos de gas natural por día, pero por la emergencia que estamos viviendo, no sé a cuánto rebajaría ese volumen, pero ya no está consumiendo los 14 millones. Y eso afecta económicamente al Estado, porque no estamos vendiendo lo que vendíamos antes, pero estamos frente a una causal de fuerza mayor emergente de la emergencia sanitaria. ¿Qué podría agregar, digamos, yo a este comunicado? Podría agregar que seguramente en la aplicación de esa causal de fuerza mayor, en los informes técnicos y legales que han emitido los personeros de YPFB, han debido velar por los intereses del Estado, y si bien seguramente no han aplicado multas, como estaban previstas en el contrato, por el incumplimiento, han debido generar algunos mecanismos de compensación a futuro, en la adenda del contrato, por ejemplo. Eso podría yo negociar, porque no podría aplicarle multas. Estamos frente a fuerza mayor, y cualquier contrato, pues revisen cualquier modelo de contrato, debe eximir de multas cuando se trata de fuerza mayor, ¿no? En este caso, seguramente, y justo el día de hoy también se publicó en el periódico, en La Razón, que la fuerza mayor es la que está afectando a la petrolera estatal. Descarta, dice el actual ejecutivo, cualquier perjuicio al Estado boliviano. A ver, dice, YPGB asegura que la fuerza mayor invocada por Petrobras no modifica los compromisos contractuales principales, ni los volúmenes totales establecidos en la adenda suscrita por ambas petroleras en marzo de este año que rige la exportación de gas natural al mercado de Brasil. La cláusula de fuerza mayor es un recurso contemplado en el contrato de compra de gas natural suscrito entre ambas partes y fue invocada por Petrobras en marzo pasado.
justo en la declaración de pandemia, ¿no? Debido a los efectos que atraviesa el sector de hidrocarburos a nivel mundial y que son una consecuencia de la pandemia del COVID-19. Explicó que la negociación encarada con Petrobras permitió que, a pesar de aceptarse la figura de fuerza mayor que derivó en la reducción de la demanda de gas durante abril y mayo, las nominaciones para junio ya se encuentran ajustadas al volumen contractual, ¿no? Es decir, junio ya hemos vuelto a la normalidad. Pero han sido 2 meses en los cuales no ha podido el Estado boliviano aplicar multas porque estábamos contractualmente frente a una causal de fuerza mayor. Recordarán ustedes estos gases lacrimógenos que se han comprado, son procesos de contratación que están siendo cuestionados. ¿Y por qué quería hablar de este proceso de los gases lacrimógenos y también de este otro de los respiradores? No por ningún interés político ni nada por el estilo, simplemente con afán académico. Cualquier proceso de contratación pública, como se trata de estos y además de tan importantes sumas de dinero, exige la mayor transparencia posible. Recuerden una diapositiva que les decía y les reiteraba, son las sociedades las que estamos viviendo una pandemia, no el Estado de Derecho. Y dentro del Estado de Derecho menos la transparencia. La transparencia debería de ser el principio, valor y deber de los servidores públicos que rige todos los procesos de contratación. Si alguien me preguntara de los principios que rigen las normas básicas del sistema de emisión de bienes y servicios, ¿cuál es el más importante? Yo sin duda diría la transparencia. ¿Y cuál es la antítesis de la transparencia? Es la corrupción. Y la corrupción implica extraer recursos del Estado, no solamente de un particular, sino del Estado. Y con eso dinero que se hubiera invertido en escuelas, en hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solamente esa, digamos, llamada de atención que también es introductorio para nuestra asignatura y para nuestro módulo, de que el principal principio que debe regir los procesos de contratación es la transparencia. Por eso incluso a veces decimos a regañadientes, pero a todo lado tengo que reportar que el SICOES, que la Contraloría, que la Procuraduría, que transparencia. Precisamente porque la transparencia es el principio más importante que debe regir un proceso de contratación. Y más aún cuando hablamos del subsistema de contrataciones, más que el del manejo o del de disposición. No por nada Bolivia tiene, vuelvo a la ley 974, una específica norma que regula el funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Y no por nada también esas unidades de transparencia y lucha contra la corrupción tienen como una de sus principales funciones, no es la única, es cierto, velar porque los procesos de contratación de las entidades públicas se lleven a cabo, se ejecuten sin ningún hecho de corrupción que pueda afectarles o empañarlos. Es más, la ley 974 autoriza a las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción a suspender procesos de contratación en curso, ni siquiera que han concluido, sino en curso, cuando reciben una denuncia debidamente fundada de hechos de corrupción. Puedo yo, como unidad de transparencia, pedir información a la entidad ejecutora de la contratación y si encuentro fundamento de que hay posible hecho de corrupción, suspendo el proceso de contratación, independientemente en qué estado se encuentre. Esté recién firmado el contrato, esté ejecutándose el contrato, se esté por pagar, se haya entregado los equipos, no interesa. Se suspende por orden de la unidad de transparencia, la MAE la tiene que cumplir, la entidad ejecutora la tiene que cumplir, ¿no? Entonces, redondeando esto, el principio de transparencia es el principio más importante que debe regir los procesos de contratación. Voy a hacer un repaso rápido, tal vez ahí me puedo permitir también, si tienen alguna duda, pregunta, abrir micrófono, respecto a los 3 casos que están colgados en la plataforma de nuestra asignatura, de nuestro módulo. El primer caso, que lo llamaba marco general normativo, tenía por objeto a partir del artículo 10, solamente del artículo 10 de la ley 1178,
perdón, me pasé, describir, ¿por qué el artículo 10? Yo sé que ya muchos de ustedes dominan incluso, por lo menos tienen un dominio inicial o esencial de las normas básicas del sistema de emisión de bienes y servicios. Pero estamos, recordemos, en el primer módulo todavía, ¿no? Y en el primer módulo no puedo lanzarme yo a decirles hagan un pliego de especificaciones o haremos una comisión calificadora virtual y veremos si cumple o no cumple, qué tipo de modalidad. No puedo porque no es todavía materia que podamos avanzar en este módulo. Entonces, por eso es muy básico el ejercicio, para algunos era muy sencillo, y lo que sí les pedía como premisa en esta diapositiva es que solamente se basen en el artículo 10, digamos, de la ley 1178. O sea, ¿para qué complicarse en otros artículos, digamos así? Yo sé que ustedes pueden leer la norma básica de contratación, la tienen a mano, la dominan todos los días, pero yo solo quiero utilizar el artículo 10 de la ley 1178, es decir, como hacer un ejercicio mental, ¿no? Me dicen, solamente ve el artículo 10 y en base a ese artículo 10, o sea, los parámetros que da el artículo 10, haz esto. Describí un proceso administrativo de forma secuencial de la compra de un bien o contratación de un servicio. Ni siquiera me interesa mucho, alguien le contestaba al WhatsApp, que sea una modalidad de contratación menor, amplia, licitación pública, no me interesa mucho, pero básicamente, mientras más simple sea una modalidad de contratación menor, mejor, ¿no es cierto? Y este proceso de contratación debe ser descrito, se puede hacer un flujograma, por ejemplo, desde la solicitud de inicio hasta la recepción del bien o servicio a conformidad. Les decía que diferencien, discriminen las diferentes etapas o fases del proceso según su juicio y conforme dice el artículo 10 de la ley 1178, identificar los sujetos intervinientes, unidad solicitante será, no sé, si hay una unidad calificadora o no hay, unidad administrativa, si interviene jurídica, o sea, ustedes vean, es algo de producción libre, las funciones y grado de responsabilidad, elaborar la nota de solicitud de inicio del proceso de contratación, siempre decimos que, y les van a reiterar seguramente los demás facilitadores, que es clave la solicitud para el éxito de un proceso de contratación. Si tu solicitud está mal hecha, tu proceso de contratación va a terminar mal. Si tus especificaciones técnicas están mal elaboradas, con seguridad ese equipo o ese bien no va a servir para tu entidad, ¿no? Entonces, es clave la solicitud que hagas, ¿no? Donde describes el bien o servicio requerido y el precio referencial, precisas la modalidad de contratación y método de selección si corresponde, elaborar la orden de compra, primero la nota de solicitud, digamos, dividiendo en partes de nuestro trabajo. Una primera parte sería el elaborar ese flujograma, que yo pienso que sería ideal, donde hacen todo el proceso de contratación, desde la solicitud hasta la recepción del bien o servicio. Y ahí en el mismo flujograma diferencian las etapas del proceso, identifican a los sujetos intervinientes, primer punto. Segundo punto, elaborar la nota de solicitud. Tercer punto, elaborar la orden de compra o enumerar las cláusulas necesarias que debía tener el contrato. Hace un rato la compañera preguntaba qué pasa si no hay contrato. En este ejercicio pueden hacer la orden de compra o hacer el contrato. Cualquiera de las dos opciones tienen. Y no el contrato completo, solo enumerar las cláusulas que ustedes consideren que deberían tener un contrato administrativo de acuerdo al bien o al equipo o al servicio que están contratando, ¿no? En este ejercicio. Y finalmente, elaborar el acta, que también es clave, informe de recepción del bien o el acta o informe de conformidad con el servicio contratado, ¿no? Les he puesto estos digamos, cuatro acápites de un mismo ejercicio, porque se van a dar cuenta cuando avancen este diplomado y también en las cápsulas que les he mandado y también en la siguiente clase que tengamos, que en los procesos que la mayor cantidad de hechos de corrupción, lamentablemente, que tenemos, se dan en los procesos de contratación. Y no solamente en este o en el anterior gobierno, eso ha sido histórico. Y dentro de esos procesos de contratación, los momentos de cada proceso donde se encuentran hechos de corrupción son aquí. En elaboración de la nota de solicitud, en elaboración de la orden de compra o adjudicación o contrato, y en elaboración del acta o informe de recepción, ¿no? Ahí se dan los mayores hechos de corrupción. Porque tú puedes, entre comillas, y discúlpeme el término tal vez muy simple, tú puedes charlarle
a la unidad solicitante para que arme las especificaciones técnicas para el equipo que solamente yo le puedo vender. Ya hay un posible hecho de corrupción ahí. Tú puedes charlarle a quien te está adjudicando, quien va a firmar el contrato, para que te adjudique a ti, para que te lo firme, para que te firme a ti, y además te dé ciertas prerrogativas en esa firma. O puedes charlarle a quien te está recibiendo. Tú sabes que el equipo no cumple con todas las especificaciones, pero bueno, está charlando para que se haga de la vista gorda y emite un informe de conformidad, ¿no? En eso consiste la primera tarea. Recuerdo también que decíamos que solamente 2 tareas van a ser evaluadas, la 1 y la 2. No obstante, la tercera, si la pueden ir trabajando y tienen tiempo, en la siguiente clase de la próxima semana la vamos a resolver y podemos tener un puntaje adicional, pero va a ser ya en este intercambio en el aula virtual, digamos así. La segunda tarea es el aspectos generales de las contrataciones estatales. Este estaba un poquito complicadita, creo, porque por la explicación que no les di. En Sara me voy a dar un tiempito para darles, ¿no? Son 21 temas, si no me equivoco, que he elegido dentro del proceso de contratación, de cualquier proceso de contratación, las generalidades me refiero, sí, son 21. Y hemos asignado en la lista, que Wendy muy gentilmente me ayudó a subir a la plataforma, cuál de estas actividades le toca a cada quien. Entonces, solo, digamos, vamos a leer por diapositiva una para explicarles qué tienen que hacer. Ya de acuerdo a lo que les toque, si a ustedes les tocó el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ustedes tienen que empezar a trabajar ello, ¿no? Por ejemplo, el 1 dice elaborar informe de exención de responsabilidades en la toma de decisión de contratar bienes o servicios incumpliendo el procedimiento legal establecido, empero justificando mayor beneficio para la entidad. Voy a hacer un informe que, de acuerdo al artículo 33 de la ley 1178, me exime de responsabilidades, por lo menos civil, administrativa y ejecutiva, porque estoy incumpliendo la norma de contratación, el procedimiento legal establecido. Tenía que hacer una licitación pública, pero no lo hago, pero justifico el mayor beneficio para la entidad. Voy a tardar 60 días en esta licitación pública, lo voy a hacer directamente, hago un informe de exención de responsabilidades y demuestro que ese directamente que estoy decidiendo hacer está en mayor, o redunda en mayor beneficio para la entidad. Un informe puede ser, yo no voy a poner un límite aquí, no estamos en universidad ni en colegio de 3 hojas, 4 hojas, ustedes vean que lo pueden armar tal vez en una hoja bien fundamentado, pero que existe el informe de exención de responsabilidades. En cada uno de las actividades, veremos una más de esta segunda, traten de hacerlo lo más sucinto posible, con los mejores argumentos técnicos posibles. Por ejemplo, veremos elaborar una resolución administrativa que declare desierto el proceso de contratación en razón que ninguna propuesta cumplió lo especificado en el DBC. Entonces, ¿qué dice la norma básica de contratación sobre eso? La podemos leer, ya la tenemos en la plataforma y haremos una resolución, no importa el formato, no voy a calificar el formato, lo que voy a calificar es el fundamento que tiene esa resolución, que puede ir en formato general, digamos, no necesariamente de resolución, y me dicen que se declara el proceso de contratación tantos de equipos de no sé qué, porque ninguna propuesta de las 3 que se han presentado ha cumplido con lo específico en el DBC, que era, por ejemplo, que los equipos sean de procedencia japonesa, por decirles algo, y uno es de procedencia americana, el otro es china y el otro es italiano, ¿no? Y así en cada una de las actividades he tratado de trabajar una idea para cada uno de ustedes, pero no he podido llegar a, creo que somos 30 y tantos, así que por lo menos 2 van a realizar el mismo trabajo. Y quienes se preguntan, a quienes me refiero, aquí he tratado de hacer la listita en la diapositiva, están sus nombres, esto se los voy a también pasar, aunque ya está en la lista que subió Wendy a la plataforma, pero por ejemplo, no sé si todos están asistiendo a las clases virtuales, pero están inscritos en el diplomado. Pero, por ejemplo, Miriam Mónica Cárdenas Tarquino le toca el numeral 4 de la premisa, ¿no? Entonces, a Miriam le toca hacer una resolución administrativa que autorice la contratación por excepción por la causal de prestación de servicio de consultoría que requiera de una experiencia o especialización que solo puede ser realizada por un único consultor o empresa consultora, ¿no? Y así en la listita van a encontrar sus nombres con la premisa asignada
de todos ustedes, incluyendo la última compañera que me dijeron que se incorporó recién, Gabriela Paola Jorge Montealegre, ese nombre me dieron, Jorge Montealegre, que le tocaría la premisa número 2, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, además de que esto se está grabando en la plataforma, con la presentación y con el audio, les voy a también subir para que puedan tener esa constancia de la segunda tarea y podamos cumplir con los plazos establecidos, ¿no? El tercer caso lo pueden ir trabajando si quieren, si les alcanza el tiempo, lo vamos a resolver en la próxima clase virtual que tengamos con un puntaje adicional para quienes hayan resuelto y puedan participar en la misma clase para completar, digamos, los 3 estudios de caso que hemos trabajado. Pero no está dentro de los 100 puntos, digamos. En todo caso, tiene unos puntos adicionales, ¿no? Y se refiere a la elaboración de un orden de compra o un orden de servicio. Vamos a tratar de elaborar virtualmente en el aula la próxima clase, ¿no? No sé si sobre estas 3 tareas, para quienes no han estado conectados, pero creo que todos estaban conectados. Solamente para recordar la anterior clase, los criterios de evaluación son 2 tareas por 25 puntos, 50. La asistencia, que tiene un valor de 10 puntos, perdón. Ahora lo vamos a, como en colegio, vamos a leer la asistencia, porque es más fácil hacerlo al terminar esta clase, para no estar complicándonos con los formularios. Y finalmente el examen final. Yo le estoy debiendo eso a la coordinación del diplomado, pero ya este fin de semana larguito que tenemos, lo termino de trabajar y hasta el día domingo, digamos, les voy a proporcionar para que lo puedan publicar, entiendo yo, el 24, o sea, del 24 al 26 va a estar habilitado para que ustedes puedan hacer ese examen y con eso terminamos el módulo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esos criterios, quería hacerles la aclaración porque me han estado preguntando al WhatsApp, y si no, podemos ir avanzando un poco más, ¿no? Hola. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta en cuanto al estudio, a la tarea número 2, se podría decir. Ese es el proceso de contratación desde un inicio hasta un final, ¿verdad? Nosotros Número 1. nos podemos tomar cualquier ejemplo, ¿verdad? Ya sea en servicios generales, consultorías u obras, o sea, cualquiera de esos tendríamos que poner en ese proceso, ¿verdad? O sea, un ejemplo. Cualquiera, pero no olviden que estamos queriendo ser bien básicos, ¿no? No se compliquen mucho. Yo diría la compra de 10 equipos de computación, por ejemplo, me parece fácil hacerlo, si se trata de equipos. Si se trata de servicios, servicio general no sé, de limpieza de la entidad, algo así, ¿no? No nos complicaremos mucho, ¿no? La compañera que me preguntaba por el WhatsApp le decía, mejor incluso si trabajamos con pura contrataciones menores, pero es libre, es libre. Si ustedes quieren trabajar con una AMPE, con una licitación pública o con algo más complejo, lo pueden hacer también, ¿no? Es totalmente libre, siempre y cuando tenga los parámetros mínimos que están acá, que básicamente son 4. Hacer un flujograma del proceso de contratación que han elegido, digamos en mi ejemplo, 10 equipos de computación, dónde inicia, dónde termina, quiénes intervienen, la nota de solicitud de inicio del proceso de contratación, seguramente será con sus términos de referencia, sus especificaciones técnicas, la orden de compra o las cláusulas principales que debería tener el contrato, que ni siquiera necesitan redactarlas, sino solamente enumerarlas, digamos, necesita tener una cláusula de garantía, una cláusula de objeto, una cláusula de plazo, de precio, por decirles algo, y el acta o informe de recepción del bien o informe de conformidad del servicio, ¿no? Básicamente es eso. Está bien, doctor. Gracias por la aclaración. A la orden. Bueno, vamos ya ingresando a esta, ya sería tercera parte. Nos estamos extendiendo un poquito, la anterior nos tomamos un poco menos de tiempo, pero quería, no puedo irme sin entrar en un poco de doctrina, ¿no? Estamos en
en un diplomado, y mínimamente, además de hablar de casos, de prácticas, de experiencias y de cosas que estamos viendo en el día a día, tenemos que darle un contenido doctrinal a lo que estamos hablando, ¿no? Les decía que íbamos a tocar este tema nuevamente ahora, la anterior clase, y al referirme a eso, me refiero a varios conceptos que han ido acuñando tratadistas del derecho administrativo, ¿no? Yo soy docente de pregrado de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, y cuando me preguntan cuál texto debería de leer como base del derecho administrativo, porque hay poco en Bolivia, me dicen, yo siempre recomiendo a Roberto Dromi, ¿no? Roberto Dromi creo que ha sido uno de los más grandes tratadistas del derecho administrativo argentino y que nos ha transmitido muchísimos de sus estudios y experiencias que se han plasmado en nuestra actual ley, por ejemplo, de procedimiento administrativo y su decreto reglamentario, ¿no? Dromi define a los contratos con el Estado como el acuerdo creador de relaciones jurídicas por el simple consentimiento de adhesión del particular a relaciones previamente establecidas por la administración, ¿no? Es decir, para Dromi el contrato con el Estado es un contrato de adhesión. O alguno en algún momento si ha estado en ese papel, yo sí he estado en muchas oportunidades como abogado o como particular que contrata con el Estado como consultor, por ejemplo, por decirles algo, en la Escuela de Gestión Pública me emiten una orden de servicio y yo voy a firmarla. En algún momento he tenido la posibilidad de decirles no estoy de acuerdo con este artículo o este artículo debería de redactarse de esta forma. No, porque básicamente es un contrato de adhesión. Los contratos con el Estado son básicamente contratos de adhesión. Por eso existen modelos de contrato. Si alguien se ha animado a preguntarle en un contrato que está firmando con el Estado al director jurídico, al asesor jurídico en una entidad, de que esta cláusula no debería ser redactada de esta forma, seguramente ha sido por respuesta. No es el modelo de contrato, yo no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar entre comillas. Sí se puede cambiar, pero es un procedimiento que hay que seguir y hay que justificarlo y solamente para ciertos casos, ¿no? Es un contrato de adhesión, dice Dromi, contrato con el Estado. Marienhoff señala que es el acuerdo de voluntades generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de las funciones administrativas que le competen con otro órgano administrativo o con un particular o administrado para satisfacer finalidades públicas, ¿no? Marienhoff entonces identifica claramente las dos partes, ¿no? Por un lado, un órgano del Estado, puede ser una entidad pública, una empresa pública, una entidad descentralizada, desconcentrada, que cumple funciones administrativas, y por el otro lado, el particular o administrativo y el objetivo, que es satisfacer finalidades públicas, ¿no? Ese es, como verán más adelante, en un par de diapositivas más, el fundamento de las cláusulas exorbitantes, ¿no? El Estado, con los contratos con el Estado, pretenden satisfacer finalidades públicas, al contrario de los contratos entre particulares que satisfacen finalidades individuales o particulares también, ¿no? Escola señala que los contratos con el Estado son aquellos celebrados por la administración con una finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir cláusulas exorbitantes del derecho privado o que coloquen al co-contratante de la administración pública en una situación de subordinación respecto a esta, ¿no? Lo que les decía en términos más doctrinales lo dice Escola, ¿no? ¿Qué son las cláusulas exorbitantes? Poner al administrado, al contratista del Estado, en una situación de subordinado respecto a este. Es necesariamente una cláusula exorbitante la resolución unilateral. Es también una cláusula exorbitante la suspensión, cancelación o anulación de un proceso de contratación sin responsabilidad para el Estado. Leamos el Código Civil, no es el momento, pero les digo como ejemplo o ejercicio mental. Leamos el Código Civil boliviano, que exista una norma que diga que puedes resolver un contrato sin responsabilidad, no la vas a encontrar. Martínez señala o define los contratos con el Estado como acuerdos de voluntades entre la administración pública y las personas individuales o colectivas privadas, en virtud de las cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares y concretas con la finalidad de satisfacer necesidades de la colectividad a través de la ejecución de obras, provisión de suministro de bienes y prestación de servicios públicos, ¿no? Muy cerca a nuestra definición que tenemos en la Ley 78, ¿no?
Termisakis, de Bolivia, señala el contrato con el Estado como el contrato administrativo que celebra la administración pública con una persona particular para realizar una obra o prestar un servicio de utilidad pública. Bielsa, tratadista argentino también, señala que el contrato administrativo es aquel en que la administración pública celebra con otra persona pública o privada. Hay algo interesante del derecho administrativo, ¿no? El Estado también puede firmar con el Estado, o sea, entre dos entidades públicas se pueden firmar contratos también, ¿no? Y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública. Ustedes van a ver seguramente durante este diplomado contratos de comodato, por ejemplo, que pueden firmar dos entidades públicas, ¿no? De uso de un bien inmueble, por ejemplo. Otro tipo de contratos. Cuando, por ejemplo, se le habilita a la Escuela de Gestión Pública a contratar con otras entidades públicas también para capacitación. ¿Sí? Las entidades públicas están firmando contratos. De donde pues en todo contrato administrativo deben concurrir con los siguientes elementos esenciales. A. Uno de los sujetos de la relación jurídica es la administración pública, obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. B. El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública, otra vuelta, interés colectivo, finalidad pública. Y C, al igual que los contratos de derecho privado, capacidad, que es la competencia en el sujeto, administración pública, causa lícita y consentimiento, ¿no? Recordemos lo que dice nuestro Código Civil sobre los requisitos para la contratación con un privado. El artículo 47 de la Ley 78 señala que son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado que cualquier contrato donde interviene el Estado es de naturaleza administrativa. Artículo 85 y 87 de la SAP, los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios son de naturaleza administrativa, ¿no? Todos en realidad. ¿Cuáles son los principios que deben regir las contrataciones estatales? Y estos principios tenemos que verlos, les decía la anterior vez, a la luz del artículo 4 de la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios. El artículo 4 de la SAP, perdón, 3 de la SAP, establece como principios de las normas básicas de contratación la solidaridad, la participación, el control social, la buena fe, la economía, la eficacia, la eficiencia, la equidad, la libre participación, la responsabilidad y la transparencia. Para mí el principio más importante en las contrataciones estatales, por lo menos. La doctrina habla más o menos en los mismos términos, tal vez con diferente denominación, pero el mismo concepto. La libre concurrencia señala como principio las contrataciones estatales. Afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación, con mayor competencia entre los oferentes, implica la prohibición para la administración de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso. Es decir, nuestra misma norma básica de contratación reconoce que todos quienes estén habilitados para contratar pueden presentarse al proceso de contratación y tienen las mismas posibilidades de ganar una licitación. Igualdad entre los oferentes, en razón que los oferentes que concurren a la licitación tengan igual de posibilidades de la adjudicación del objeto del futuro contrato. Todos los oferentes se encuentran en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas. Por eso, si empezamos a colocar, después veremos en la siguiente clase, las prohibiciones de los procesos de contratación, si empezamos a colocar algún requisito, alguna especificación que únicamente puede cumplir una empresa en el medio, una empresa en Latinoamérica, por decir, estamos dirigiendo el contrato. Estamos frente a un posible hecho de corrupción. Estamos violando el principio de igualdad entre los oferentes. Publicidad en la licitación implica la posibilidad de que el mayor número de interesados tome conocimiento del pedido de ofertas de la administración, ampliando así su concurrencia y competencia en un contexto de transparencia, y durante el procedimiento supone que la licitación debe efectuarse de forma pública, al menos en gran parte de los actos y hechos del procedimiento licitatorio. Transparencia porque permite ver con claridad el actuar de los órganos de la administración en la disposición y uso que se dan a los fondos públicos destinados a la contratación administrativa. Para mí, el principio más importante de las contrataciones estatales es la transparencia. Equidad y eficiencia. El primero, equidad, como moderación en el precio de las cosas que se compran o en las condiciones que se estipulan para los contratos. Y el segundo, en tanto, virtud y facultad para seleccionar el mayor
contratista posible y asegurar así el bien común. El contrato administrativo o contrato de la administración tiene elementos comunes, es cierto, al contrato de derecho privado, pero las variantes que dependen su contenido, su fin, de los intereses que afectan en su régimen son los que nos van a alertar que estamos frente a un contrato con el Estado, frente a un contrato administrativo, sus diferencias, ¿no? Formalismo. Se supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación, ¿no? Amplia licitación pública, pública internacional, desde qué cuantía tenemos que ir a un notario de gobierno para protocolizarlo, etc. Derechos y obligaciones personales, prohibiéndose en principio, la cesión o subcontratación, intuito personal, salvo autorización del contratante y cumplimiento de ciertos requisitos y formalidades legales. Efectos respecto a tercero, diferente al derecho privado. Sus efectos pueden oponerse y afectan a terceros que no son parte. Ejemplo, en las concesiones de obra pública, el concesionario tiene derecho a exigir de ciertos terceros el pago proporcional de la obra, contribuciones de mejora, o en concesiones de servicio público, adquirir atribuciones de carácter policial, derecho de expropiar, imponer servidumbres. En contrario censo, los terceros pueden invocar el contrato y exigir que el concesionario preste el servicio correspondiente en la forma pactada. Prerrogativas de la administración. Aquí estamos frente a las cláusulas exorbitantes, pero no son las únicas que diferencian un contrato administrativo o con el Estado de un contrato particular. Nos rige en principio, miren esta afirmación tan fuerte que dice el doctor Roberto Dromi, nos rige en principio, en materia de contrataciones con el Estado, el principio de autonomía de la voluntad, ni el principio de igualdad jurídica de las partes. La igual libertad de las partes queda circunscrita o limitada por la norma que fija el procedimiento para elegir el contratista, la aprobación o autorización legislativa o administrativa y la subordinación del objeto al interés público. Tenemos normas básicas de contratación, pliegos de especificaciones, modelos de contrato, modelos de reglamentos específicos de contrataciones. Tenemos una serie de candados que obviamente impiden que rija el principio de autonomía y el principio de igualdad jurídica de las partes. El contratista no tiene en principio la libertad de disentir respecto a las condiciones del contrato. Solo puede aceptarlas o rechazarlas, prevaleciendo siempre el interés público o los intereses privados de donde se desprende. 1. Desigualdad jurídica. La administración aparece en una situación de superioridad jurídica respecto del contratista. Principio de jus variandi, para introducir modificaciones, adaptar el contrato a las necesidades públicas, variando entre ciertos límites las obligaciones del contratista. Ejecutar el contrato por sí o por un tercero en caso de incumplimiento o mora del contratista. Dejar unilateralmente el contrato sin efecto cuando las necesidades públicas lo exigen. Tema pandemia podríamos hablar ahí. Se origina en la desigualdad de propósitos perseguidos y la noción que el fin económico privado se opone y antepone un fin público, necesidad pública colectiva. 2. Cláusulas exorbitantes, inadmisibles en los contratos privados. Sería ilegal. Tendríamos que demandar a la otra parte si hay cláusulas exorbitantes, pues resultarían ilícitas por exceder del ámbito de libertad contractual y contrariar el orden público. Por medio de ellas, la administración puede ejercer sobre su contratista un control de alcance excepcional, modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar directivas a la otra parte, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones contractuales. Pueden ser virtuales o implícitas y expresas o concretas. El límite únicamente se lo puede encontrar en la potestad reglada o discrecional de la administración pública, nunca arbitraria, y en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, ¿qué hacemos? Les decía hace un rato contra las cláusulas exorbitantes. Es decir, no voy a poder cambiar ese contrato, no voy a poder cambiar las reglas de las normas de contratación, no voy a poder cambiar el reglamento específico de contrataciones de la entidad pública X. No voy a poder opinar sobre los efectos de ese contrato. ¿Qué hago frente al Estado como particular? Debes hacer valer, o tienes la facultad de hacer valer, que únicamente esta potestad se la puede ejercer de forma reglada, como está en la norma, o discrecional, nunca arbitraria, y finalmente, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Si se incumplen esos criterios, andate a un amparo constitucional o andate a un contencioso administrativo, ¿no? Con eso quería terminar esta parte de la exposición. Hay mucho tema todavía que tenemos que ver, pero ya estamos 1 hora y media conectados. No sé, tal vez hacer una pausa. Wendy, quisiera cederte la palabra, o de lo contrario, puedo también seguir, no hay ningún problema. Wendy, ¿estás por ahí? Así es, doctor. Bueno, yo pienso que ya debemos ir culminando con la sesión. Sí, Bueno, mejor. no antes informarles a los participantes y aprovechar de la misma manera que la licenciada Ángela Viviana Paza está retomando la labor como coordinadora del diplomado. Entonces, cualquier consulta o duda que tengan sobre su inscripción y documentación, directamente con ella. Voy a pasar su número de contacto en el grupo de WhatsApp. También ella está incluida en el grupo de WhatsApp. Así que cualquier consulta, por favor, y en cuanto a la plataforma, con gusto mi persona les va a ir colaborando a cada uno de ustedes. Eso es todo, doctor, por mi parte. Ya bueno, entonces yo voy a terminar esta segunda clase virtual, simplemente recordándoles que hasta aquí hemos ya establecido la introducción que estaba prevista en este módulo. Ustedes ven en su pantalla una constitución política del Estado. Sin embargo, yo no voy a repetir lo que ya lo tienen colgado en la plataforma como cápsulas muy simples. En realidad, si ustedes han revisado o están revisando, van a encontrar que todos estos temas sobre el marco constitucional de las contrataciones, los he llamado así, conjuntamente con los principios que rigen la administración pública, los deberes de servidores públicos y otros, ya están en la primera cápsula llamado tema 1 dentro de la plataforma. Quisiera que lo puedan escuchar, la puedan ver con atención, es un resumen de toda esta parte. En la segunda parte hemos hecho algunas reflexiones sobre la constitución política del Estado y la modificación del régimen de contrataciones y también del régimen de la Ley 78 y de responsabilidad por la función pública. Entonces ahí van a encontrar, tal vez esto, algo podamos volver a la próxima clase porque me parece interesante, pero van a encontrar también el resumen de todas estas sentencias constitucionales, autos supremos que hemos hecho referencia. He introducido un tema de discusión respecto a la necesidad de adecuar la Ley 1178 al nuevo marco constitucional. También está en la segunda presentación. Ya en la tercera presentación hemos empezado a hablar de la Ley 974. Voy a hacer un resumen muy rápido a la próxima clase, que es la última que tenemos, de todo esto que hemos grabado en las cápsulas, ¿no? No solo de la Ley 974, precisamente esa función que les decía que tienen las unidades de transparencia de suspender procesos de contratación en curso cuando encuentran elementos de posibles actos de corrupción. Hemos hablado de la Ley 78, donde está nuestro sistema de emisión de bienes y servicios, de su enfoque sistémico. Hemos también hablado de la ley del sistema de planificación estratégica integral del Estado. Estamos hablando del SPIE, que lo tenemos por aquí. Del SPIE, la ley 777. Y bueno, creo que a partir de la última clase que tengamos, lo único que me faltó en las cápsulas referirme es ya la excepción de la responsabilidad, que es el trabajo que a algunos les ha tocado en la segunda tarea, y las normas básicas o la introducción a las contrataciones, que es el alcance de las SAPs en el marco de la ley 1178, ¿no? Así que con la clase que tengamos, la última, vamos a terminar esta idea que tenemos de presentación del módulo. Tenemos 2 tareas explicadas el día de hoy, una tercera que también vamos a resolver la próxima, y siempre voy a tratar de traerles, más aún la próxima que ya terminamos mi intervención, por lo menos de forma virtual, algún ejercicio, alguna noticia con la que podamos trabajar en contrataciones, ¿no? Vuelvo a reiterar, con la pregunta que me hicieron por el WhatsApp, que no es mi intención introducirles todavía
a las modalidades de contratación porque no es la parte que me toca exponer a mí. Yo voy a quedarme en la exposición porque les va a saber seguramente a poco, pero ya en el siguiente módulo ustedes ya van a entrar de lleno a la modalidad de licitación pública, a la AMPE, contratación menor, desastres, emergencias, directa por excepción, y bueno, todo lo que viene después en el programa, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, con gusto a la orden, y si no, de lo contrario, estaríamos culminando esta clase que también va a estar grabada en la plataforma, y el grupo de WhatsApp, como lo decía Wendy, está abierto también en mi caso para cualquier consulta académica que tengan de las tareas, de los criterios de evaluación, o también del mismo avance de la materia, ¿no? Muchísimas gracias y si no tienen ninguna consulta, muy buenas noches. Doctor, ¿Sí? disculpe, una consultita. Por lo menos si mi celular se ha colgado un momento, la última parte no sé si en todos, pero este video que ha grabado lo va a subir. Sí, está ya el primero, ya está en la plataforma. Este también se va a subir y obviamente se sube conjuntamente las diapositivas, no hay ningún problema. Lo que más bien antes que se desconecten les voy a pedir, se me olvidaba, me acaba de hacer recuerdo Wendy, es que tenemos que tomar lista de asistencia. Así que vamos a hacerlo como en colegio, rápidamente, ¿no? Unos minutitos, aquí tengo la lista. Yo voy a ir anotando acá al lado para ponerles un criterio de evaluación cumplido, ¿no? Si me pueden escuchar, por favor, se encuentra Natalie Sara Greda Olmos. Agreda, no. Freddy Humberto Aroa Magne. Sí, está ok. Aroa está presente, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Se pueden desconectar a medida que me digan que están presentes para no perjudicarles más. Rubén Alfredo Calle Ticona. Presente, Licen. Muy bien, buenas noches. Miriam Hola. Mónica Cárdenas. Sí, presente. Esteban Chambi Chávez. Presente, profesor. Buenas noches, gracias. María Eugenia Conde Cayo. Presente. Conde Cayo, gracias. Ángel Condori Paco. Reinaldo Flores Baltasar. Presente. Gracias, Reinaldo. Paula Flores Montesinos. ¿Se encuentra Paula Flores Montesinos? Ya, Fuentes Velarde, Giovanna Fuentes Velarde. Presente, licenciado. Fuentes, presente, perfecto. Presente, Rubén Alfredo. Daniela Hurtado Vázquez. Presente. Que termine de la lista y ahí le vas a decir, doctor, creo que se ha cortado un José Luis dato. Laime Mulisaca. Que termine de llamar de ahí le vas a decir. José Luis Laime Mulisaca no está. Marta Loa Yusco. Presente. Hola. Loa. Hola. Hola. Sí. Santos Eduardo Mamani. Presente, doctor. Willy César Maita. Presente, doctor. Willy César Maita está entonces. Perfecto. Doctor, presente, soy José Luis Laime Mulisaca. José Luis Laime Mulisaca. Ya, gracias. Por favor. Ya lo estoy anotando. Doctor, Remedio- disculpe,
Tania le habla, mi celular se va a ¿Cuál apagar. es tu apellido? Tania Arriaga. Tania Arriaga. Arriaga, Tania sí. Arriaga. Sí, Arriaga. Tania Arriaga. Tania Arriaga. Hola. Gracias, Tania. Hola, Muchas hola. gracias, doctor. Ya estamos en Licenciado, buenas Maita. noches. Buenas noches. Licenciado Rubén Calle Ticona, no sé si me oyó hace un momento. Rubén Calle, sí, te he oído, está presente. Ah, perfecto, gracias, licenciado. Perfecto. Estamos en Maita, después viene en Monroy Villalba. Presente, doctor. Monroy, perfecto. Ya pueden desconectarse, no hay ningún problema. Quienes están respondiendo. Morodias Mamani. Adalid Morodias Mamani. María Esther Mullisaca Mamani. Presente, doctor. Mullisaca, perfecto. Remedios Navarro Ajata. Presente. Listo, buenas noches. Gracias. Melina Damaris Olivares. Presente, doctor. Olivares, presente. Jimena Lourdes Orellana. Presente, doctor. Doctor, presente. Sí, Jimena Lourdes Orellana, presente. Johnny Gracias, Paucara doctor. Maita. Presente, doctor. Listo, buenas noches. Pamela Mónica Quiroga. Presente, doctor. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Lidia Malen Quispe. Buenas noches, doctor. Presente. Lidia, presente, gracias. Presente, presente. Mónica Marlene Rocha. Presente, doctor. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Vania Siliski Villanueva. Buenas noches, presente, doctor. Siliski, presente, perfecto. Carla Jimena Tirado. Presente, doctor. Está bien, ya está presente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Wilfredo Simeón Tola. Claudia Carolina Trujillo. Presente, doctor. Claudia Carolina Trujillo, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Ninosca Vilela Romero. Buenas noches, doctor. Presente. Ninosca Vilela. Sí, presente, doctor. Ah, ya, perfecto, presente. Vilela. Cintia Jimena Gallo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Adán Ríos Narváez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Evelina Arriaga ya me dijo presente. Tania Jacqueline Arriaga Flores. Ah, no, Tania me dijo presente. Perdón, Evelina Arriaga Flores. Presente, doctor. Evelyn, presente, doctor. Sí, Evelyn y Tania presentes entonces. Sí, gracias. Daniela García Avendaño. Presente, doctor. Avendaño. García Avendaño. Sí, presente. Gregorio Wilson Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Calles. Daniela Piwi. Hurtado Vázquez. Daniela Hurtado. No está. Magda Marlene Verástegui. Tampoco está. Gabriela Paola. Presente, doctor. ¿Cuál es su apellido? Jorge es mi apellido paterno. Gabriela Paola Jorge Montero. Sí. Listo. Entonces, Buenas bueno, noches, todos doctor. ya- buenas noches, que esté muy bien. Hasta la próxima. Doctor, Sí, adelante. doctor, no sé si me escuchó Johnny Paucara, por favor. Paucara. Sí, me llamaba hace rato. Sí, ya está en la lista. Ya, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Doctor, noches. ¿Sí? soy María Conde, no sé si me ha notado, es que mi celular está un poco mal. Sí, aquí está, Conde. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Licenciado, una sugerencia. Sí, adelante. Que hemos colocado en el chat al momento de iniciar la clase va a salir nuestro nombre y de ahí lo podría migrar a ese valor para tener ya la lista escrita y así evitamos la llamada y que haya la cuestión si se asistió o no se asistió. Ya,
Sí, podemos hacer eso, no hay problema el próximo. Ya, muchas gracias. Listo, presente. Hasta luego, hasta luego. Hola. Doctor, ¿Sí? Avendaño está, disculpe. Avendaño. Daniela García Avendaño.